Muy buenos días para todos. Hoy daremos inicio al quinto capítulo de Y regresé a la iglesia. Ya no es y me salí, sino y regresé. Estamos ya al año de 1989, cuando en el capítulo anterior les narré que había tenido un encuentro con una hermana de mi cuñado, una sobrina y un sobrino en la casa de él durante una tertulia. Y como mi esposa vino a Bogotá, participó del grupo de oración que ellos tenían, y cómo quedaron esperando a mi llegada, ¿no? Como más o menos atrapamos a la esposa, ahora vamos por él. Quizás a ellos yo no les parecía un hueso fácil de roer, por mi forma de ser, o sea, no he sido nunca muy convencible. Como que filtro mucho las cosas, analizo, y ese ha sido pues parte de mi carácter siempre. Lo es ahora, lo era antes, lo ha sido siempre, toda la vida. Pero resulta que cuando yo llego a Bogotá estaban enfiladas todas las baterías para Álvaro llegó, lo vamos a agarrar. Entre esas mi hermana. Entonces yo me hice el esquivo, ¿no? Pasaba, saludaba, esto y lo otro, y como tenía que ir a Bucaramanga, Villavicencio y a visitar otras ciudades, entonces trataba como de escurrirme. Realmente no estaba como muy decidido, muy entusiasmado con la idea de bajar al grupo de oración e integrarme con ellos. No sé, todavía no sentía que era como el momento. Me daba como pereza el asunto. Un día me llama mi hermana y me dice: usted dio su palabra. Yo le dije: sí, yo di mi palabra, pero no es obligación, yo tengo que ir a Bucaramanga. Y me fui para Bucaramanga ese fin de semana, pero todavía tenía otro fin de semana en Bogotá. Al siguiente fin de semana fue tanta la presión que yo dije: bueno, sí, está bien, voy a bajar al grupo de oración. Eso era el domingo, comenzaba a las 3 de la tarde. Entonces mi hermana me dijo: ¿va, cierto? Le dije: sí, sí, voy a ir, no me preocupe. Ah, bueno, entonces lo esperamos. El domingo en la mañana me llama mi hermana y me dice: Álvaro, usted tiene que ir a confesarse. Oiga, a confesarse. Yo le: ¿cómo? Me dijo: sí, dígale a mi hermana Soledad que le diga a usted dónde queda cerca de la casa de ella una parroquia donde usted pueda ir a confesarse, ir a misa, de paso. ¿Cuánto hace que no va a misa? Le dije: toda la vida. Entonces, eso, vaya, confiésese y vaya a misa. Entonces le dije yo a mi hermano: no, yo no estoy dispuesto a ir a confesarme. Dejemos la cosa así donde está, mejor. Si la condición es esa, entonces mejor dejemos. Ah, vaya, y que el cura no muerde. Y dígale, pues, cuéntele todos sus pecados. Le dije: pues si usted sabe mis pecados, ¿por qué no se confiesa usted por mí? El caso fue que mi hermana colgó, y yo prácticamente quedé con el compromiso de ir a confesarme, de buscar una parroquia. Entonces le pregunté a mi otra hermana, le dije: oiga, ¿dónde hay una parroquia por aquí cerca? Me dijo: vea, la misa es aquí al frente, que ahí hay un colegio, ahí hay una iglesia, la misa puede ser ahí al mediodía. Pero ahí no confiesan, entonces le toca irse hasta una parroquia que quedaba siempre retirada de ese lugar, no me acuerdo ahí del barrio, pero por la avenida Rojas, bueno, retiraditas, lejos de Normandía un poquito. Y ahí sí confiesa, y váyase ella misma para que alcance. Bueno, yo me arreglé, y salí a pie. Todo el camino de para allá iba renegando. Yo que le voy a decir a un hombre igual a mí lo que yo, todas mis cosas, pues uno de todas maneras sabe que tiene sus picardías encima. Y como yo me había educado en un colegio cura, sabía lo que había que hacer en una confesión. A mí no me tenían que enseñar y coger el catecismo y decirme: mire, esto se hace. No, no, yo ya sabía cómo era. Lo que pasa es que no quería hacerlo. Y
no hice sino discutir interiormente todo el tiempo que estuve caminando, más o menos unos 20 minutos para llegar hasta la iglesia. Al llegar a la iglesia, pues yo iba con más vergüenza que miedo, y más miedo que pena, mejor dicho, hacer un revuelto de cosas. Me encuentro con que el confesionario, que es un confesionario de esos tradicionales, madera, estaba dentro de como una especie de vitrina, había una puerta grande en vidrios, ¿no? Que los separaba de la iglesia, del resto de la iglesia, y adentro estaba el confesionario, y en el confesionario del sacerdote había una persona confesándose, había un niño en la fila, un hombre mayor, y yo me hice detrás del hombre mayor. Mi hermana me había dicho: el que cayó otorga, usted tiene que confesar todos sus pecados, acuérdese que usted hizo esto y esto y lo otro, de lo que ella pues más o menos sospechaba o sabía. Y había muchas más cosas pues que decir. Cuando pasa el niño, pasa el Señor y me toca mi turno, yo entré, me arrodillé y el sacerdote me dice: buenos días, Álvaro. Cuando él me dice buenos días, Álvaro, me saluda por mi nombre, yo me sorprendí y traté de mirar entre el velito que hay color violeta, que no deja ver el sacerdote en el confesionario, lo que alcanzaba medio ver que veía parte de las piernas de él, a ver si era que él tenía una lista, o sea, como así, era todo iba como en cámara lenta, como en una secuencia de sucesos extraños, y, y yo dije: bueno, pero ¿qué tiene esto de coherente? ¿A qué horas mi hermana llamó a este cura? Yo nunca he venido a esta iglesia, aquí no me conocen, ¿cómo así que buenos días, Álvaro? Por mi nombre. Entonces me preguntó: ¿cuánto hace que no te confiesas? Yo le dije: padre, pues desde que hice la primera comunión prácticamente. ¿Y por qué? Le dije: no, si nos vamos a sentar a contarle yo a usted por qué aquí nos quedamos todo el día, padre. Bueno, tenía yo que decirle que los curas esto, que aquello, que lo otro, que bla, 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 toda la historia que yo me sabía. Entonces me dice: bueno, ten en cuenta que tu esposa y tus hijas son un regalo de Dios. Volví nuevamente a abrir los ojos. ¿Cómo así que tu esposa y tus hijas? ¿De dónde este hombre me conoce? O sea, era una metralla completa de cosas que no tenían sentido. Entonces, y comienza este hombre a decirme lo que yo no quería decir. Yo no dije de ahí en adelante una sola sílaba, ni siquiera hice el acto de contrición porque yo no me lo sabía, o no lo recordaba, mejor dicho, así lo sabía, pero no lo recordaba. Pero yo de ahí en adelante, después de esa última palabra, cuando él comienza a hablar y hace todo lo que yo no quería decir, lo dijo él, la sorpresa mía era impresionante. Cuando de pronto me estaba dando la absolución y la bendición, porque él hizo la oración del acto de contrición por mí, y estoy saliendo de ese confesionario en unas como oído, ¿no? Como si estuviera en otro mundo, no estuviera yo ahí mismo, y me senté en la iglesia esa un rato. ¿Y qué fue lo que pasó? Realmente no entendía nada de lo que había pasado. Y tampoco tenía por qué entenderlo. No sabía muchas cosas. El caso es que tenía que alcanzar a la misa de 12, entonces salí de esa iglesia y me fui caminando, pero ya me fui despacio y iba pensando. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Cómo es que este hombre conocía toda mi vida de esa manera? No era posible que mi hermana lo hubiera podido llamar a decirle: para allá va mi hermano, que es así, ¿no? Tiene tal figura, padre, por favor, confiéselo. Y él se llama Álvaro, hasta ahí. Tiene esposa y 2 hijas, hasta ahí. Pero mis picardías, o sea, mis cosas íntimas, secretas, que no las sabía sino yo, lo que todos guardamos, tapadito.
¿Cómo es que lo sabía él? ¿Por qué? ¿Quién se lo había dicho? No me se lo había podido decir nadie, si no fuera yo. Y yo no dije nada. Y mi hermana me dijo, el que calla otorga. Y usted tiene que confesar todo. Yo no había dicho nada. De mi boca no había salido nada. En esa misma expectativa llegué a la otra iglesia. Comenzó la misa. Y bueno, yo estaba absorto completamente. Francamente, yo no escuché, no le puse atención a la prédica del sacerdote, ni le puse casi prácticamente ni atención a las lecturas, a nada. Yo estaba en una absorción total pensando en qué era lo que había pasado con ese sacerdote en esa iglesia. Al momento de recibir la comunión, yo no me sentía muy seguro de poder comulgar, porque sabía que si no había confesado mis pecados no podía comulgar. Pero había recibido la absolución y todo era una locura. Entonces ya al final, ya casi que cuando se iba a terminar la fila de la comunión, resolví pararme y dije, yo voy a comulgar. Y me paré y me hice en el último lugar, estaba yo de último, no había nadie más que se hiciera en la fila. El sacerdote no estaba dando la comunión en el centro del presbiterio, sino había la capillita del Santísimo, que quedaba al lado. Ahí se paró él. Yo no vi, pero sí sentí como si Jesucristo estuviera detrás del sacerdote, pero inmenso, con los brazos abiertos, muy grande, con los brazos abiertos detrás del sacerdote, mirándome. Entonces con cierta sorda miré hacia arriba, hacia donde yo me imaginaba, pues proyectaba que él estaba ahí, y le dije, está bien, Señor, voy a ser cristiano y te voy a ayudar a combatir los curas. Y pasé a comulgar tranquilo. Luego, ya para el próximo capítulo, veremos qué sucedió cuando yo llegué al grupo de oración a las 3 de la tarde. Pero antes de terminar con este capítulo, les quiero contar esto más. Como un año después, no sé, año y medio después, volví yo a esa iglesia, en ese colegio, donde había comulgado. Y resulta que en esa pared de la capillita menor donde estaba el Santísimo, habían colocado un Cristo inmenso, una imagen de Jesucristo inmensa, con los brazos abiertos. Cuando yo vi eso me sorprendió muchísimo, pero eso fue un año y medio después. O sea, cuando yo lo vi dije, esto fue lo que yo me imaginé. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Cuando yo llego al grupo de oración por la tarde, que es lo que narraré en el siguiente capítulo, ya iba tiernito, ya había sido cocinado en varias aguas. Ya la estructura mental de Álvaro, esa rigidez ya no tenía piso. El Señor había logrado de un golpecito preciso quebrantarme. Y es lo que les narraré en el siguiente capítulo. Suscríbanse a mi canal, no se olviden, en el botón. Y muchísimas gracias nuevamente por ponerme atención, y ya veremos en el capítulo 6 qué es lo que pasa cuando yo llego esa tarde, a las 3 de la tarde, al grupo de oración.